diezmos. Pero nosotros sabemos, hermanos, que es como dicen, la responsabilidad de los pastores también enseñar que nosotros diezmemos para poder ser bendecidos. Que nosotros demos, hermanos, lo que es de Dios. Dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, quien pedía que perdonara el agravio de no ser carga de los cristianos o de la iglesia. Y de estos pastores se están agraviando también la ley del diezmo que el mismo Jesús ratificó, la cual, dice, veremos más adelante. Nosotros podemos ver, hermanos, decía el apóstol Pablo, él tenía, dice, un oficio. Él dice, hacía, dice, campañas, él hacía, ¿verdad?, hamacas. Y dice que a él, dice, no le gustaba, pero dice que los de Corintios, dice que ellos fueron sabios y ellos recogieron, dice, y se lo llevaron hasta donde él estaba. Entonces dice que nosotros podemos ver que si un pastor nos habla de los diezmos, que si un pastor nos habla de las primicias, que si un pastor nos habla de las ofrendas, está en todo su derecho como pastor de la iglesia, como un siervo escogido de Dios, el cual ha llamado y lo ha puesto en el lugar a donde esté. Vemos, hermanos, que los pastores, dice, dividen el tiempo de Dios entre su trabajo y el trabajo de Dios, entre la espiritualidad y el afán de obtener ganancias de trabajo propio para alimentarse él y su familia. Pero esto, ¿por qué se puede ver? Porque la iglesia no está diezmando toda. La iglesia no diezma. Entonces el pastor tiene que buscar otra manera de cómo sobrevivir para mantener a su familia. Eso tiene que hacer el pastor, buscar trabajo. Pero dice, ¿verdad, hermanos? Dice aquí, tienen fuerzas suficientes y físicas y espirituales. Aquí podemos ver, ¿verdad? Ponemos el ejemplo del levita que está aquí en este lugar. Tiene tiempo suficiente, se da día y noche, consejos, ayuda. Y aquí está en pie. Y dice, ¿verdad, hermanos? Mas cuando tiene, dice, el frente, una congregación necesita ser dirigida, instruida en el camino y los mandamientos de nuestro Dios. Vemos, hermanos, dice que al pastor le corresponde orar, interceder, luchar, enfrentarse directamente todas sus ovejas, por tanto será más atacado y su familia llevará una buena parte de esos ataques. Y nosotros sabemos, hermanos, cuáles son los ataques. Sabemos, hermanos, que cuando un pastor comienza, como les digo, a ascender y luego, ¿verdad?, le den una buena vestimenta y luego, hermanos, para la gloria de Dios, Dios le manda un carrazo y de repente Dios le manda una gran casa, una mansión, entonces el pueblo comienza, como dicen, a dar rienda suelta. A dar rienda suelta, ¿verdad?, que dice, mira cómo está el pastor y cómo está mi casa. Mira, él tiene casa propia y yo no la tengo. Mira cómo está con un gran carrazo que sale y nosotros no tenemos que caminar a pie o tenemos que caminar en bus. Muchas veces eso pasa, hermano. Entonces, ¿verdad? Vemos, hermanos, que así dice el pastor también lucha por el bienestar, pero también es atacado. Atacado por la misma congregación muchas veces. Que nosotros, dice, a veces no nos gusta ver que un pastor ascienda, que un pastor esté elegante, que un pastor esté, como dicen, bien acondicionado. No nos gusta entre los mismos miembros. Y comienzan las conjeturas, comienzan a hablar. Además, dice, de guiar a la congregación a una vida espiritual. Sin diezmo estaríamos llevándolo a la maldición de sus finanzas y economía de su hogar, maldición de pobreza y miseria estaría sobre ella. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que no nos molestemos cuando oigamos, ¿verdad?, al pastor o algún mensaje que hable, ¿verdad?, como dice, de las ofrendas, que hable de las ofrendas, que hable de los diezmos, que hable de las primicias, que no nos molestes, hermano, porque para eso, dice, Dios ha constituido en aquel tiempo a los levitas para que ellos, ¿verdad?, dice, llevaran al pueblo, llevaran todas las cargas sobre ellos. Dice, hermanos, también el pastor que está bien financieramente, tiene negocios y no necesita los diezmos para vivir, debe recibirlos en un acto de obediencia y de humildad. Pero verdad, aquí no se da ese caso. No se da ese caso porque yo a veces, yo me he preguntado muchas veces y yo le digo, papá Dios, ¿todos diezmamos? ¿Todos, Señor, ofrendamos? ¿Todos, Señor? Porque el que no diezma, no ofrenda. El que ofrenda, no da primicias. Entonces, hermanos, podemos ver que nosotros estamos mal.
Y por eso, ¿verdad?, hoy en esta noche, a través de su palabra, a través, hermanos, de esta enseñanza, nosotros tenemos que aprender mucho. Y que no nos agrade, hermanos, yo siempre he dicho, el que tiene, como dicen, que le caiga el guante, dicen, ¿verdad? Que tiene, ni modo. Dice, ¿verdad? Muchas personas congregadas, en su afán de hacer justicia en su propia opinión, administran el diezmo de Dios. Ellos mismos reparten, dividen la mano que consideren más sabia. Los diezmos que le corresponden a Dios y deben de ser depositados en el alfolí de los templos donde se adora a Dios, y que pasará la divina a las manos de quien ha escogido y llamado para su servicio completo. Perpetuos pastores, sacerdotes y servidores a tiempo completo bajo la dirección, dice, del líder de la iglesia. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que dice que nadie tiene que reprochar en el caso de que se dé del enriquecimiento del ungido de Dios. El pastor o sacerdote no debe sentirse presionado por la congregación. No debe incorrectamente rendir cuenta de sus diezmos. El Señor nuestro Dios así dispuso, como lo veremos bíblicamente, dice a continuación. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, pero muchas veces, habemos personas irrespetuosas. Yo oía a una hermana la vez pasada que estaba cerca del pastor y le decía, yo lo que quiero saber es que cómo usted se mantiene, porque yo veo poquita la congregación y yo veo que, bueno, no sé si todos diezmarán, pero con este poquito, ¿cómo hace usted para vivir? Y yo, verdad, me quedé callada y lo quedé viendo a él, y él le dijo, dependo de Dios, dependo de él, de nadie más. Entonces, hermanos, vemos, verdad, que dice que existen muchas formas de que las finanzas estén bajo maldición. Algunas cuando estamos gastando nuestro dinero en cosas desagradables a Dios. Cuando haga mal uso de ese dinero, ahí dice que honrarlo. Entonces nosotros vemos, hermanos, que dice que muchas veces nuestras finanzas se da, hermanos, porque no estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. No estamos diezmando lo que es. Muchas veces le robamos y nosotros sabemos por qué. Yo gano 20,000, dale por favor 2,000 pesos al pastor, demasiado, yo me quedo desajustada aquí y tengo que pagar agua, tengo que pagar luz, tengo que pagarle, ir al colegio del chaval y tengo que comprarle y tengo que esto y tengo que el otro. No, mejor solo le voy a dar 1,500. Y Dios sabe, Diosito Santo, vos sabes, oíste, voy a saber, ladrones. Ladrones. Es de sabios, hermanos. El que gana más, pues que dé más. También oía, hermanos, a una hermana que decía la hermana, yo doy más todavía. Yo no importa, yo le doy un poquito más. Yo decía en mi adentro, casi no hablo. Sabia la hermana, porque dice, verdad, que si tú estás diezmando y todavía dice doblas o das triple, hermano, así Dios te va a bendecir. Tu bendición será todavía más grande y más mayor. Entonces vemos, hermanos, que dice que muchas veces la finanza está bajo la maldición, porque muchas veces malgastamos. Malgastamos, hermanos, en cosas que también no son de utilidad. Y nosotros decimos, esto que le voy a llevar al pastor, mejor yo voy a comprar tal cosa porque yo lo necesito. Estamos robando, hermano. El tiempo del profeta, dice Nehemías, el pueblo estaba disperso y había sido destruido y llevado cautivo por su desobediencia y pecado. Sacerdotes, levitas y buena parte del pueblo con entendimiento se comprometieron ante Dios y firmaron un acuerdo a cumplir con la ley de Jehová, reconociendo sus impiedades y que por eso habían sido castigados. Se obligaron a traer al templo la 10ª parte que correspondía a los levitas, teniendo obligación a los levitas de dar el diezmo del diezmo para el templo, que traerían, dice, las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite. Nosotros podemos ver, hermanos, y que estaría, dice el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibieron el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Entonces podemos ver, hermanos, que dice que en aquel día fueron puestos vagones sobre la cama de los tesoros de ofrenda de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas, y de los elegidos de la ciudad de las porciones legales para los sacerdotes y levitas.
porque era grande, dice, el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Hermanos, cuando un pastor está, como dicen, bien, él se goza, hermano, se goza, se alegra. Pero cuántas veces el ungido de Dios, como dice, nosotros no miramos por dentro, solo vemos lo superficial. Y tal vez está triste, porque le hace falta algo allá, como dicen, en sus granos. Porque le hace falta de hacer sus necesidades que necesita. Pero como no habla, porque dice, le da vergüenza, entonces somos nosotros, los hijos de Dios, los gentiles, como los llaman. Entonces, hermanos, somos nosotros los que tenemos que incomodarle al pastor lo que es de él. Darle todo, hermanos, no tener, como dicen, ¿verdad? Como dicen, ay, por favor, mucho le estoy dando, mejor le voy a dar menos, y si no decimos, este menos te doy y el otro te lo repongo. Mentirosos, no lo damos. Entonces, ¿verdad? Dicen, los levitas también sufrieron unas veces porque el pueblo no cumplía con su obligación ante Dios, y otras porque administradores del templo no le daban su parte a los levitas. Ellos preferían irse. Y el profeta Nehemías tuvo que corregir, dice, anomalía de dice, tipo. Nosotros podemos ver, hermanos, que aquí dice, se dieron en el templo por amistades entre los administradores que administran el diezmo, algo que no le correspondía. Como dice, ¿verdad? Entre los diezmos, nadie tiene que meterse a administrar. Amén. Nadie tiene, y él no tiene por qué dar cuenta cuánto toma, cuánto le dan. Amén. Porque allá del pueblo que él tiene, como dicen, ¿verdad? En su congregación, de ellos, ¿verdad? Depende, como dicen, el regocijo del pastor. Entonces vemos, hermanos, dice, mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32, Artajerjes, rey de Babilonia, al cabo de algunos días, dice, pedí permiso para volver a Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, que dice que en aquel tiempo, dice, ¿verdad? Aquel pueblo de Babilonia, dice, fueron, dice, llevados a la cautividad. Fueron, hermanos, dice, pero vieron, dice, que cuando cumplimos con la voluntad de santidad, de obediencia, y Él nos honra, nos alimenta, nos viste, nos calza, nos provee refrigerio, nos espera el cumplimiento de esta ley, y de estar ajustada a la santidad y la obediencia para una eficaz bendición. Si diezmamos a Dios, puede haber obstáculos en relación financiera con Dios. Finanzas, estas causas pueden ser internas o externas. Las externas son maldiciones, trabajo de brujería en contra de nuestra finanza. Nosotros podemos ver, hermanos, y podemos decir, ¿quién dice? ¿Quién dice que hay brujería para, como dicen, tocar, ¿verdad? Lo de nosotros? ¿Cómo no, hermano? Nosotros podemos ver, hermanos, que hay, ¿verdad? Que dicen, yo no sé por qué no me honra Dios, no me prospera, no me da. Yo veo que el fulano le da, prospera, y yo no doy. Pero, hermano, muchas veces las finanzas están atadas. Bueno, entonces, hermanos, dice aquí, cuando dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo, tus frutos serán llenos, tus graneros con abundancia, y tu lagar rebosará de luz. Otros hermanos, ¿verdad? Dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, hermanos, reafirma su castigo para los levitas idólatras. Pero dice, servicio heredad a los levitas que le han sido fieles, por tanto, no se les dio posesión de grandes extensiones de tierra, como a las otras 11 tribus de Israel. Promesa dice que su bendición reposará sobre las casas de quienes los honren, y da a los sacerdotes levitas las cosas consagradas. Entonces, hermanos, podemos ver que también aquí, ¿verdad? Dice, nos habla del profeta Ezequiel. Ezequiel, hermano, significa gloria a Dios, aleluya, santo de Israel, gloria a Dios, santo. Dice, hermanos, dice que Dios fortalece, es verdad, como dicen.
Entonces nosotros podemos, hermanos, que cuando cumplimos con la voluntad de Dios, de santidad y de obediencia, y cuando cumplimos con la ley del tiempo, honramos a Dios. Y Él nos honra, hermanos. Y hermanos, sí es una cosa bien sabida, muy sabida, que si tú bendices a Dios, hermano, si tú le das lo que Él corresponde, Él te va a honrar grandemente. Amén, amén. Dios bendice, hermanos, cuando nosotros, como dice, lo damos todo, sin darnos, como dicen, estarnos fijando qué se hará, qué estarán haciendo, qué cómo harán. Hermanos, no. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que dice que Ezequiel reafirma su castigo para los levitas y los de la casa.